Bien, pues como decía, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al tercer simposium que organiza la FES sobre lo que podríamos llamar la base general del desarrollo del Congreso. Como sabéis, ya se han desarrollado 2 simposios plenarios. Ahora pasaríamos a este tercero que tiene como título El malestar social en España y cuyo horizonte de duración sería exactamente terminar a las 7:30, porque parece que también incluso la sala tiene que ser, como dice su nombre, es multiusos y es polivalente, pues tiene que ser inmediatamente utilizada luego, con lo que trataremos de hacer. De momento, yo renuncio a mi intervención personal, que la pensaba hacer un poco al final, precisamente para no bloquear más los tiempos y movimientos, las tablas MTM y tal, el fordismo congresual. Para no bloquearlo, yo ya renuncio a hacer cualquier tipo de intervención que bloquee los tiempos y movimientos. En principio, bueno, pues el título, y así tengo que dar las gracias a la organización, a la FES, un poco todo el grupo y el colectivo que ha montado este congreso, que además es un trabajo especialmente arduo, pues tengo que agradecer la invitación para conducir y para llevar un poco adelante este simposio. El concepto de malestar social, justamente cuando me lo anunciaron, estaba en un curso con temas de problemas, con un sociólogo además que trabaja temas de cárceles, y me dijo: qué curioso, vais a hacer un congreso y tal sobre malestar social, y los que vais a hablar seguro que estáis todos en el lado del bienestar y tal. Y bueno, pues es evidente, todos los aquí presentes estamos en el lado del bienestar. Quizás un enfoque un poco rupturista había sido pues traer a un auténtico vulnerable, a un auténtico parado, a un auténtico excluido, a un auténtico homeless, etcétera, etcétera, y bueno, que los sujetos sociales reales entrasen en nuestros congresos. Pero de momento, para no arriesgar, yo prefiero una situación un poquito más segura, que es llamar a la gente que sabe y que realmente sabe del tema, y por lo menos que intelectualmente las jornadas y intelectualmente el acto nos sirva. Yo simplemente decir 2 cositas, ¿no? El concepto de lo social y este malestar social. Es curioso que haya renacido el concepto de lo social en el malestar. Hemos tenido, después de la pérdida de lo social, de la muerte de lo social posmoderna, de la idea de que bueno, casi todas nuestras teorías estaban trabajando temas de individualización, modernización reflexiva, situaciones de pérdida de identidad, etcétera. Bueno, pues cuando ha retornado lo social, el retorno de lo social viene bajo esa etiqueta del malestar, ¿no? Precisamente cuando la crisis ha recrudecido, no nos hemos encontrado con la sociedad ni con lo social precisamente desde un punto de vista más solidarista positivo, en el sentido más durkheimiano del término, sino que nos hemos encontrado con el malestar. El malestar que, en buena medida, frente al fetichismo de la subjetividad que supuso todo el discurso posmoderno, bueno, nos vuelve a poner con un tipo de problemas absolutamente reales, ¿no? Con la idea de la realidad social que tanto ha teorizado y ha trabajado el propio Miguel Beltrán, que lo tenemos esta tarde en la mesa. Me interesaría decir solamente 2 cositas, porque creo que además es muy importante. Es muy importante el tema de que, si Michel Foucault decía que el individuo, fundamentalmente el ser humano, es un invento reciente, porque era un invento de de lo que sería ya el Renacimiento tardío, el concepto de lo social también es un invento relativamente reciente, ¿no? Jacques Toncelot había trabajado bien esta idea del invento de lo social y la invención de lo social, precisamente ligado a la reforma social de finales del siglo XIX y esa construcción que, por otra parte, es la construcción de los grandes clásicos de la sociología, ¿no? El invento de lo social o la invención de lo social, al fin y al cabo, nacía justamente ligada a otro tema, que es el tema del reformismo y de la reforma social. Por eso es difícil seguramente
pensar la sociedad sin pensar su reforma, y seguramente es difícil también pensar la sociedad si en ella misma no sabemos lo que es la sociedad o nos queremos evadir del propio concepto de lo social. Gran parte de muchos de los problemas de definición que tenemos en estos momentos, por la hegemonía del discurso económico liberal, por también la aparición de otros tipos de pensamiento que podríamos llamar más desocializadores, ha sido precisamente una sociedad que ni siquiera se quiere pensar como sociedad, ¿no? Y cuando una sociedad no se quiere pensar como sociedad, sino como conjuntos de individuos en carreras individualizadas y en carreras múltiples, pues lo que nos encontramos casi siempre es que los propios sociólogos o los propios pensadores de la sociedad mismas encuentran en eso que llamamos crisis de paradigma o crisis social de paradigma básico, ¿no? Bueno, pues el malestar de lo social, ¿no? Precisamente si hemos recuperado lo social es a partir de este malestar, de esta idea de que no nos encontramos precisamente a gusto con la sociedad en la que vivimos, precisamente porque tenemos además un conjunto de problemas y un conjunto de elementos de riesgo que se nos han hecho absolutamente presentes. En España, además, el tema ha sido mucho más sangrante, ¿no? Si en un libro como el de Stackler y Baisú, su famoso libro de ¿Por qué la austeridad mata?, ¿no? Uno de los libros clásicos ya de los austericidios y del llamado austericidio, en España el tema de la austeridad todavía ha renovado todos los problemas estructurales del modelo social español, problemas estructurales que en buena medida se habían perdido con lo que podríamos llamar las décadas prodigiosas de los modelos más vamos a llamar salvajes de crecimiento, con los modelos de triunfo inmobiliario, etcétera, etcétera. Y justamente en esa recuperación de la idea de pobreza y en esa recuperación de la idea de vulnerabilidad que hemos tenido en estos últimos años, se da cuenta de los propios déficits del modelo de crecimiento en la que habíamos estado asentados, ¿no? El austericidio, este austericidio que se ha puesto de moda como concepto, es un concepto que a España le está viniendo especialmente o está siendo especialmente duro para pensar su sociedad, y los costes sociales se acumulan sobre ella de una manera realmente espectacular. Costes sociales que, bueno, no hace falta decir que los indicadores sociales básicos son realmente espectacularmente malos y que nuestras tendencias, trabajo que ahora veremos también, no son precisamente felices, ¿no? Bueno, yo creo que si una idea clásica de los conceptos de malestar era la idea del malestar en la cultura de Freud, ¿no? Esa idea que al fin y al cabo era casi imposible reconciliar una idea de lo que podríamos llamar la socialidad humana con la propia idea de las pulsiones de destrucción y las pulsiones de muerte de la propia estructura libidinal del hombre, ¿no? Esa idea del malestar cultural. Yo creo que precisamente, sobre todo después de la posmodernidad, en esta posmodernidad, lo que sí que podemos es reconstruir esa idea del malestar social, no precisamente como una especie de universal antropológico a lo Freud, sino como un problema concreto de sociedades concretas que tienen que estudiarse y que pueden reformarse, ¿no? Precisamente Robert Castel, al que también un poco precisamente por su muerte reciente, bueno, pues no sería mal momento para realizarle por lo menos un recuerdo, ya que no un homenaje. Robert Castel hablaba de este proceso de individualización, no solo por exceso y no solo por éxito, sino también los procesos de individualización por defecto que han llevado las sociedades en los últimos años, precisamente porque hemos encontrado modelos económicos seguramente perversamente eficientes, pero sin embargo con muy mala calidad en lo que se refiere a sus formas de redistribución social. Y poco más, estos van a ser los problemas. El campo semántico de los problemas sociales y el campo semántico de lo que podría ser los problemas sociales en España y el malestar social en España está lleno de palabras que todos nosotros como sociólogos y sociólogas estamos permanentemente utilizando, ¿no? Pobreza, vulnerabilidad, exclusión, riesgo. Todos estos campos semánticos se han abierto y están produciendo como una especie de situación de fractalidad, términos también nuevos, desposesión, etcétera,
que al fin y al cabo lo único que hacen es decir que aquello que habíamos dado por muerto, que era lo social, y aquello que dábamos por seguro, es que el crecimiento económico prácticamente nos iba a hacer olvidar de nuestras propias medidas de regulación y de política social, en estos momentos son más necesarias que nunca, y que el trabajo del sociólogo no es solamente el trabajo del analista, sino también el trabajo del reformista social, en el sentido que tuvo la reforma social a finales del siglo XIX y principios del XX, que es también donde aparecen las grandes teorías sociológicas de base que siguen siendo prácticamente nuestras referencias. Bueno, y para que hablen de estos temas y para que hablen con conocimiento de causa y que hablen de una manera segura y con una manera que podría decir todo el mundo conocéis porque son personas bien conocidas. Bueno, pues esta tarde nos hemos congregado aquí y yo he tenido la suerte de contar con su colaboración, con 4 personas de valía inmensa y que son clásicos y clásica ya de la sociología en España. José Félix Tezanos, que todo el mundo en esta sala lo conoce de sobra, un especialista en los temas de desigualdad y estratificación social, desde sus primeros trabajos sobre las clases medias en España, de sus trabajos tradicionales, que se han convertido ya en tradicionales, sobre las tendencias y tal, que ha producido también un colegio invisible, y aquí veo a gente que trabaja en esa red también del estudio de las tendencias. Bueno, pues es uno de los grandes estudiosos de la desigualdad social en España, uno de los grandes estudiosos también de lo que podríamos llamar cómo se está reconstruyendo el modelo social en un periodo de exclusión, de crisis, etcétera, etcétera. Obras suyas son miles, y solamente recordar una trilogía que a mí me parece especialmente rica, ¿no?, que es el trabajo perdido, el de la sociedad dividida y el de la democracia incompleta, en una trilogía de madurez, ¿no?, si se me permite decirlo así, que creo que sintetiza muy bien esa producción intelectual de José Félix Tezanos, que es lo voy a utilizar directamente, un socialdemócrata clásico que todavía tiene muchísimas cosas que decir en un entorno tan neoliberal como el que vivimos, ¿no? A lo mejor esto es demasiado personal haberlo dicho así, pero lo tenía que decir, o si no reventaba, ¿no? En ese sentido, vamos a seguir con Amparo Serrano Pascual, que va a trabajar sobre la vulnerabilidad política del sujeto social. Ponía aquí, tú decías del sujeto laboral, creo que era, pero me da lo mismo, utiliza la fórmula que quieras, la que se ha convertido el programa o la que tú me pasaste y tal, de la justicia a la terapia. Amparo es buenísima amiga y entrañable amiga, es profesora en esta casa, en esta facultad, en el Departamento de Psicología Social. Es una profesora con una trayectoria internacional envidiable, con unas publicaciones en las mejores editoriales europeas, con una cantidad inmensa de artículos en todo tipo de revistas, que ha trabajado mucho el tema precisamente de lo que podríamos llamar el entorno subjetivo y la subjetivación de las disciplinas laborales, y también ha trabajado el tema de los cuidados, el tema un poco de la disciplina sobre el cuerpo y de otras maneras de regulación y control disciplinario que no son estrictamente las más visibles, ¿no? Y en ese sentido, Amparo, yo quería que pusiese ese tono, ¿no?, de la disciplina, otros tipos de disciplina que aparecen precisamente en la crisis. Le sigue Miguel Beltrán, amigo, compañero clásico, maestro, ¿no?, una de nuestras referencias históricas por tantas cosas en el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. La producción intelectual de Miguel Beltrán es también inmensa. Muchos de vosotros os habéis socializado con libros como La realidad social, con libros como Ciencia y Sociología. Sus trabajos sobre la administración pública española son clásicos. Sus libros sobre la estructura social también se han convertido en clásico. Y por otra parte, ha hecho siempre un trabajo empírico valiosísimo, quizás menos conocido, sobre los entornos de la administración y el estado del bienestar, también español. Yo, sobre Miguel Beltrán solamente puedo decir cosas buenas, porque su trato en el departamento en el que seguimos estando muy unidos, pues yo creo que ha sido uno de los capitales fundamentales, ahora que para todo
dice, gracias a Bourdieu utilizamos la fórmula capital, capital relacional, capital social, capital erótico, capital hídrico, capital y tal, pues bueno, el capital amistoso de Miguel Beltrán es inmenso, y de los buenos capitales amistosos salen los buenos departamentos. Por lo menos es un departamento que cuando aparece por él se reduce el índice de conflicto aproximadamente en un 90%, ¿no? Y eso por algo será. Y acabo con Carlos Prieto, bueno, pues también amigo y maestro, uno de los sociólogos clásicos en la comunidad científica española sobre el trabajo, pero también sobre el empleo, que además ha introducido la herida luminosa, ¿no?, del género en sus propias percepciones sobre el trabajo y sobre el empleo, es decir, que ha sido uno de los sociólogos del trabajo clásicos que ha ido deviniendo en otra, digamos, en una sociología del empleo mucho más multidimensional también, me parece un clásico. Sus trabajos también todos los conocéis, desde compilaciones con Fausto Migre sobre las relaciones de empleo y las relaciones de trabajo en España, sus libros clásicos sobre condiciones de trabajo, sus libros sobre el tema del género, mujer, etcétera. Son ya clásicos y muchos de vosotros y vosotras habéis trabajado con este material. Bueno, pues yo creo que son personas absolutamente, bueno, pues unos regalos para esta tarde ya con un cierto, digamos, cansancio congresual, ¿no? Ya nos queda poco y tal, pero que gracias precisamente a su interés y a su calidad intelectual, este ratito por lo menos vais a estar realmente interesados y no se os van a caer los ojos, no va a aparecer ningún profesor ni profesora siesta ni nada por el estilo, sino que vais a pasar aproximadamente 1 hora y 20, 1 hora y media de auténtico disfrute intelectual. Y muchas gracias a todas y a todos, y doy paso a José Félix Tezano. Cuando quieras, José Félix. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes y gracias, Luis Enrique, por invitarme a participar en este panel, en este simposio, en el que se me había pedido que hablara sobre tendencias en desigualdad y en exclusión social. Lógicamente, la desigualdad implica malestar, pero es bastante más que malestar. De hecho, el tema de la desigualdad ha sido una de las grandes cuestiones de atención de la sociología desde sus orígenes. Los grandes elementos clásicos de estudio ha sido el famoso clase, estatus y poder, los problemas del poder, los temas de la desigualdad y las cuestiones relacionadas a la posición social. Ahora, la verdad es que entre sociólogos no debemos ocultar que la atención que hemos dedicado en la sociología, no solo en España, sino en general, al tema de la desigualdad ha sido durante muchos años muy relativo. Yo incluso diría que bastante escaso respecto a la importancia que la cuestión tiene en sí mismo. Últimamente se está prestando atención, incluso a veces más por parte de economistas y de trabajadores sociales, a los problemas de asimetría de las rentas o distribución de evolución a la distribución de la renta. Incluso los economistas, hay una corriente importante de economistas, hay varios informes de la OCDE reciente, que sostienen que la desigualdad es uno de los factores más importantes que explican la dinámica actual de la crisis económica, y que además va a ser un obstáculo importantísimo para que países como los europeos podamos salir de la crisis. En trabajo social se está prestando atención a la problemática de la pobreza, al problema de las familias carenciales y demás. Pero yo creo, incluso este congreso probablemente es una muestra, yo creo que tal como están las cosas en el mundo y en España, en este congreso probablemente el tema monográfico o casi monográfico, sin subordar la importancia de otros, tendría que ser la desigualdad o a dónde nos llevan las desigualdades sociales en este momento. Las desigualdades que estamos constatando en nuestras sociedades probablemente empiezan a generar algo más de atención social, más sensibilidad debido a los efectos de la crisis. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos las desigualdades en países como el nuestro es que las desigualdades no son un resultado de la crisis. La crisis las está exacerbando, pero lo que es la propia naturaleza de las desigualdades es la lógica de un sistema económico, como el que nosotros formamos parte, que desde la propia base genera desigualdades. Y que esas desigualdades, durante un ciclo largo de la historia, que arranca del consenso keynesiano en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ha sido de alguna manera
neutralizada en sus efectos debido a las políticas públicas, a las políticas de bienestar. Es decir, las transferencias públicas que se realizaban evitaban que las sociedades europeas, en este caso, evolucionasen hacia el paradigma absoluto e inviable, históricamente, de sociedades divididas, de sociedades escindidas en dos grandes mitades. En este momento, como consecuencia de la crisis, que no solamente es una crisis económica, sino también es una crisis política e ideológica, los fenómenos que están concurriendo al aumento de las desigualdades son básicamente tres. Por una parte, la evolución de las rentas de capital y de trabajo. Bueno, se ha bloqueado. Es decir, en este momento estamos asistiendo a una inversión de la lógica de la distribución que ha existido en nuestras sociedades. Este es un caso de la sociedad española, pero se puede extender a otras sociedades en las que el mayor peso que tenían las rentas del trabajo se debía básicamente a un problema de magnitudes. Eran muchas personas las que vivían de sus salarios, las rentas de trabajo, y menos las que vivían de las rentas de capital. Pero tenemos una tendencia en la que, como veis en este gráfico, se ha invertido en los últimos trimestres totalmente esta lógica. Y por primera vez, es también una interpretación de la crisis que estamos atravesando en este momento, las rentas del capital son superiores a las rentas del trabajo. Y esto no se debe solamente al aumento del desempleo, sino a una tendencia que se está produciendo en la distribución general de las rentas. Pero el dato más importante que hay que tener en cuenta en países como España es que antes de las transferencias públicas, en forma de subsidios, pensiones, prestaciones sociales, etcétera, etcétera, en los países europeos, en los países del entorno europeo y generalmente en los países de la OCDE, la tasa de pobreza está por encima del 40%. La tasa de pobreza, tal como la estamos aplicando en los países de la Unión Europea, es un indicador relativo de desigualdad. Se considera población pobre aquella que tiene unos ingresos que están en un 60% de la mediana de ingresos de la población. Es decir, unas rentas verdaderamente escasas, sociedades como la española. Pero lo significativo y lo que tenemos que retener desde el punto de vista de saber qué va a ocurrir en los próximos años, si no hay grandes modificaciones, grandes transformaciones, es que esa pobreza de origen, que está en torno al 40 y tantos %, no se compensa y más bien va a aumentar si las políticas sociales siguen reduciendo en volumen y siguen reduciendo su capacidad asistencial. Es decir, las políticas de recortes sociales lo que van a producir en los próximos años es que la tasa de pobreza en un país como España, que estaba en torno al 21-22% y era una de las más altas de los países de la Unión Europea, se va a incrementar. A medida que se recorten las prestaciones, aumenta paralelamente la pobreza. No sé si se llega a ver en este gráfico que tiene muchos datos, en este cuadro, pero lo cierto es que en España el esfuerzo solidario, pese a todas las protestas falaces que hay sobre la excesiva carga fiscal que existe en España, que no es verdad, está entre las más bajas de la Unión Europea. Solamente están por detrás de nosotros, solamente está, en este caso, por detrás de nosotros, Portugal. Estamos en un gasto social por habitante en paridad de poder adquisitivo de las monedas de 6.200 y pico dólares. Estamos los países europeos en un promedio de 8.000 y pico y los países más avanzados están en 14.000, 11.000, 12.000. Claro, la consecuencia indirecta, inmediata de esto es que en España está aumentando también el índice de Gini, que es uno de los indicadores de desigualdad. Nosotros tenemos, para los parámetros europeos, uno de los indicadores, uno de los niveles de desigualdad de rentas mayores y hemos evolucionado en los últimos años, como habéis visto, en el ciclo que iba de 1980 hasta el año 2008, en una progresiva reducción del índice de Gini. El índice de Gini, ya sabéis todos, que supone, digamos, que el 1 sería la posición máxima de desigualdad y el 0 el caso de una sociedad en la que no habría ningún tipo de desigualdad. Entonces estamos en este momento en 0,347, que, insisto, es un indicador alto para la media de los países europeos y que nos retrotrae a la situación que había en España en los años 70 aproximadamente. Ahora, junto a esto,
y al aumento de todos los indicadores de pobreza, de desigualdad que se están registrando en nuestra sociedad y que nos están situando a la cola de Europa, incluso en Portugal y Grecia, en algunos indicadores están, digamos, por delante de nosotros. Por eso no es extraño cuando el New York Times y otros periódicos internacionales presentaron unas informaciones en las que se veía, que a nosotros todos nos molestaban y eran exageradas, de gente buscando comida en los contenedores de basura y a la salida de los supermercados y demás, pues todos nos molestábamos mucho. En España mucha gente se molestaba mucho, pero lo cierto es que los indicadores objetivos señalan que España está bastante a la cola de los niveles de equidad que se suponen que debían estar operativos en una sociedad razonablemente civilizada y equitativa. Y sobre todo, no solamente está aumentando, digamos, las situaciones carenciales y la situación, digamos, de pobreza infantil, por ejemplo, la brecha de pobreza infantil en España es la más alta de los países de la OCDE en este momento, sino que también se está produciendo una apertura, una ampliación de la brecha de desigualdad. Es decir, las decilias superiores de renta están mejorando en términos absolutos y relativos su posición y está aumentando la diferencia, la distancia con las decilias inferiores. Esto forma parte de un fenómeno general, es uno de los rasgos del actual, rasgo asaz paradójico de la actual crisis, que consiste en que esta crisis está afectando de manera muy diferente a distintos sectores de población, no como ocurrió al principio de la Gran Depresión a finales de los años 20 y principios de los 30 del siglo pasado. En este momento, el empeoramiento de las condiciones objetivas y de renta de amplios sectores de población está acompañado de una mejora espectacular de los niveles de renta de los sectores más prósperos de la sociedad. A nivel internacional hay una lista que a mí me parece que es la lista más ilustrativa y más vergonzosa de lo que está ocurriendo en este momento en el mundo, que es la lista Forbes, que siempre que se publica el estudio de las grandes fortunas, las fortunas de aquellas personas que tienen una fortuna personal de más de 1.000 millones de dólares, es una cantidad fabulosa. Entonces, todos los años se publica la lista y lo que hemos visto, por ejemplo, es que en los años más álgidos de la crisis, el periodo que va del año 2009 al 2013, la última lista, es decir, cuando muchos sectores de la población estaban viendo empeorar su situación objetiva, situación carencial y demás, pues esa lista ha pasado de ser una lista de los 1.000 millonarios de 793 personas a 1.426 personas. Es decir, que los 1.000 millonarios han aumentado en un 80%, pero lo más importante es que sus fortunas conjuntas han pasado de la fabulosa cifra de 2,4 billones de dólares, yo siempre recalco que son billones europeos, no billones americanos, 2,4 billones de dólares a 5,4 billones de dólares. Es decir, más que el Producto Interior Bruto de España, Portugal, Grecia, Italia, casi Francia. Es decir, una cantidad fabulosa. Es decir, el número de 1.000 millonarios en el mundo ha aumentado en un 80% y su fortuna en solo 3-4 años ha aumentado en un 125%. Es decir, solamente la mitad de la fortuna de esas 1.400 personas es el doble que los ingresos totales de 3.000 millones de habitantes de este planeta que tienen unos ingresos diarios de menos de $2,50. Alguna vez se ha señalado que solamente un pequeño impuesto, la mitad de lo que pagamos nosotros por IVA en España a estas familias, a estas personas, muchas de esas vinculadas por lazos familiares, supondría la posibilidad de erradicar el hambre y la pobreza en este planeta. Se acaba de publicar hace unos días, lo habéis visto, no sé si alguien lo ha visto, ha tenido la suerte de poderlo ver porque casi no ha salido en la prensa, el informe, otro informe, que es el informe sobre la riqueza mundial, que recoge el patrimonio de aquellas personas que tienen más de $1 millón. En distintos tramos. Por ejemplo, el estudio este demuestra que en los últimos años esta población está creciendo en todos los países prácticamente y, sobre todo, está creciendo el tramo de lo que llaman las mayores fortunas, los que tienen patrimonios de más de 30 millones de dólares. Esto ha crecido de manera espectacular y en España, que también hay datos por España, pues el informe que se ha publicado hace un par de semanas revela que esas familias, las familias ricas, las que tienen grandes patrimonios, han aumentado en el último año en un 5,4%.
en España en total son 144.600 personas, insisto, y ha aumentado en el último año un 5,4%. Es decir, esto es un dato que contrasta con la información que generalmente se maneja, se dice que la crisis es una crisis que está afectando a todos por igual y que las cosas están muy mal. Las cosas están muy mal para la mayoría de la población, pero no están mal para todos los sectores de población. O sea, la paradoja de esta crisis es que está haciendo más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, en unas proporciones y unas magnitudes de fortunas personales que son ingastables y que tienen una magnitud como no se había conocido hasta el presente. Bien, pues esta problemática, que me parece que es una problemática que tiene niveles extremos, no voy a entrar aquí a casos extremos, pero todos nosotros podemos aportar muchas informaciones de lo que está pasando incluso en las escuelas con los niños españoles, que un país que tiene $30.000 per cápita en este momento todavía, hay niños en las escuelas que están pasando hambre y se está pensando a ver si se ponen, digamos, escuelas de verano, los niños en las escuelas quieren llevarse una pieza de fruta a su casa y demás y tal. Toda esta situación terrible, terrible, y muchos acontecimientos que todos conocemos, pues claro, está siendo interpretada, está siendo atendida adecuadamente por la sociología y por los medios de comunicación social. Yo creo que estamos haciendo una atención muy escasa. Nosotros estamos en la UNED, tenemos un programa sobre problemas sociales, programa de doctorado, y uno que está terminando ahora sobre tendencias sociales de nuestro tiempo, y cuesta mucho trabajo que se hagan tesis doctorales sobre la problemática de la desigualdad. Los sociólogos muchas veces todavía estamos en el cultivo de fulanito dice, menganito dice, y grandes imaginaciones. Al principio era inevitable aquí hablar de las tendencias líquidas y demás y tal, y las situaciones líquidas. Bueno, estamos hablando de cosas ingeniosas, pero no estamos hablando muchas veces de realidades concretas. Esto es una dimensión, hay otra dimensión que es la del poder. Yo pongo una cosa que me ha generado verdadera sorpresa hace 2 semanas, cuando surgió esa información sobre el informe anual sobre la riqueza, sobre los ricos en el mundo, la atención que dedicaron los medios de comunicación españoles. Es un periódico de referencia, uno de los periódicos más serios. 7 líneas, en un recuadrito escondido, una página con una serie de indicadores. Esta es la información. ¿Acaso esto no es una información de primera línea? ¿Acaso no es una información sustancial que podamos comprobar que los más ricos se están haciendo más ricos mientras está ocurriendo lo que está ocurriendo y está aumentando el número de las grandes fortunas? Bueno, esto forma parte, digamos, del cogollo central de sensibilización y necesidad de sensibilización y atención al problema de la desigualdad. ¿Cuáles son algunos datos objetivos, porque me quedan solamente 7 minutos, que a mí me gustaría presentar aquí o recordar aquí? Según los estudios de las encuestas de condiciones económicas de la familia, en España se estima que aproximadamente un 28,6% de personas, de españoles, pueden vivir desahogadamente con sus rentas. Si son los que pueden llegar a fin de mes, los que si tienen dificultades imprevistas pueden atenderlas, aproximadamente un 28% de la población. Por lo tanto, podemos colegir paralelamente que viven sin desahogo un 71% de la población, casi 2/3 de la población. En concreto, hay 32% que nos dicen que no pueden llegar a final de mes. Y hay un 27% que viven en riesgo de exclusión social y un 21,8%, 22 aproximadamente en los últimos estudios, de pobres, que son los que están en esa situación. El indicador que está utilizando el Instituto Nacional de Estadística de riesgo de exclusión social es el mismo que se está utilizando en este momento en los países europeos, en los que se considera que solamente los datos de distribución de la renta o de renta, de esa situación en relación a la mediana de ingresos, no son suficientes para determinar las situaciones carenciales. Entonces, se consideran otros indicadores complejos, la misma situación de si se puede llegar o no a final de mes, si pueden atender determinados gastos. Por tanto, estaríamos hablando de unos sectores de población bastante nutridos. Nosotros, el grupo de estudios sobre tendencias sociales de que hablaba Luis Enrique antes, que llevamos desde el año 95 haciendo toda una serie de encuestas e investigaciones sobre esta problemática, acabamos de publicar, perdonad la cuña publicitaria, un libro que se titula En los bordes de la pobreza. Es un libro en el que hemos realizado una investigación sobre 1000 familias, con entrevistas en profundidad y una parte de entrevistas estructuradas con preguntas concretas, y lo que hemos intentado comprobar, esto se hizo en el 2011-2012, familias que no eran pobres,
Es decir, que no estaban en el 60% de la mediana de ingresos, sino que estaban en el 70 y el 80%, es decir, familias de clase media, familias de clase trabajadora, que tenían algún elemento de vulnerabilidad, cómo estaban haciendo frente a la crisis. Yo os puedo decir que la situación, y este libro recoge los datos, es verdaderamente espectacular. Es decir, los sociólogos, yo creo que no debemos vivir de espaldas a lo que está ocurriendo en esa trama compleja de la sociedad española, no solamente en los sectores más vulnerables, esos ejemplos que nos conmueven, a los que tenemos preocupación por estos temas, de esos niños que pasan hambre o que están malnutridos y demás y tal, esas familias que tienen que ir a comedores o pedir bonos de comida o productos de comida, sino también sectores de clase media que están encontrándose con deterioro y que tienen unos prejuicios de estatus, una consideración de que ellos no pueden acudir a esas cosas porque esos son para pobres y ellos no son pobres. Y nosotros, el principal hallazgo, que en el libro solamente está recogido en 2 o 3 líneas, pero que no es cuantificable en datos, ha sido comprobar que, sobre todo en el segundo ciclo de entrevistas, porque era un estudio tipo panel, se hacía la primera ronda de las 100 entrevistas en profundidad a la familia y 6 meses después se hacía una nueva tanda de entrevistas para comprobar cómo había evolucionado su situación y cómo estaban haciendo frente a los retos de la crisis. Aquí hay algunas personas que participaron, algunos profesores del departamento en esa investigación, varios, y lo verdaderamente sorprendente era ver familias ocultando su situación, familias llorando. Para mí ha sido la primera, tengo más años que algunos de los profesores y profesoras del departamento, que es la primera vez que yo me encuentro en una encuesta personas que se echan a llorar al hablar de sus problemas. Y familias incluso que se negaban a contestar a pesar de que se les daba un bono de unos grandes almacenes, un cheque regalo, porque no querían exponer públicamente cuál era su situación. Bueno, en términos generales, este cambio que se está produciendo en la sociedad española, y no solo en la sociedad española, ha dado lugar, por ejemplo, que España estábamos en los puestos 9, 10, 11 del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas y hemos caído al puesto 23, 21, 22, es decir, a la cola de los países europeos. Esto se debe a 3 factores, no solo a la evolución de las rentas, sino también a las desinversiones que se están haciendo o a la reducción de las inversiones en gastos públicos, en sanidad y en educación, que son indicadores sustanciales de este tipo de cuestión. Hay un elemento que no voy a tocar, pero simplemente lo dejo esbozado, que refuerza las situaciones de desigualdad y, sobre todo, a la gente joven, para las nuevas generaciones, que es el que concierne al paro juvenil, sobre todo. Las cifras de paro juvenil, que están en 57% en algunas comunidades autónomas, en el 66-69% en Canarias, son indicadores que, de alguna manera, nos están ilustrando que estamos llegando a un punto insostenible en la organización de nuestro sistema social. No solamente es un problema de paro, sino incluso aquellos que tienen trabajo, y todos podéis contrastar estos datos en las encuestas de población activa, hay un 21% de jóvenes que tienen trabajo, pero son trabajos temporales, a veces de suma temporalidad. Hay un 22% que tienen trabajo a tiempo parcial. Hay un 19,7%, casi un 20% que están subempleados, es decir, pueden ser ingenieros o ingenieras y están trabajando de dependientes. Claro, si unimos todas las situaciones precarias a la situación de desempleo, el análisis que nosotros estamos realizando es que son menos de un 25%, no los jóvenes más jóvenes, sino los menores de 35 años, que tienen un empleo digno, un empleo razonable, aunque muchos de ellos sean minoristas. Aquí probablemente hay muchos profesores ayudantes de universidad, bueno, es decir, con tesis doctorales y demás y tal, bueno, pues con 1.000 euros, pero el 75% está en situaciones aún más precarias. Quería apuntar simplemente 2 resultados de nuestras investigaciones que ilustran que lo que muchas veces no se refleja en los medios de comunicación social ni en la sensibilidad en trabajos de investigación que, a mi modo de ver, tendrían que existir, sí lo capta la opinión pública. La opinión pública española tiene una percepción muy clara de que estamos en un país en el que existen grandes desigualdades. Fijaros cómo han evolucionado las proporciones de los que pensaban que existían grandes desigualdades y que existían desigualdades en unos aspectos pero en otros no, lo cual en sociedades democráticas es una información compleja. Y en este momento casi el 79% de la población piensa que España es un país en el que existen grandes desigualdades. Y desde el punto de vista del poder, esto no lo voy a poder desarrollar, es uno de mis favoritos, existe la percepción
de que el poder es un poder económico. Los que tienen poder en un país como España son los bancos, las organizaciones empresariales y demás. Se conecta con el problema de la desigualdad social, con tendencia creciente. Y un elemento, y con esto sí que terminaría y dejaría esbozado simplemente una conclusión. Se está produciendo, yo que he escrito varios libros, como tú decías, sobre clases medias, de hecho mi primer libro fue sobre las nuevas clases medias, y que he sostenido lo que ha sido una tendencia consistente hasta ahora, y es que estábamos viviendo sociedades en las que aumentaban las clases medias. En este momento, desde el punto de vista de la objetividad social, se está produciendo una contracción de las clases medias, pero desde el punto de vista subjetivo, que es muy importante, desde el punto de vista de las identidades, lo significativo es que en nuestras encuestas estamos viendo cómo año a año está disminuyendo la proporción de personas que se consideran de clase media, mientras que aumentan todos aquellos que se autoidentifican en posiciones subordinadas o en situación crítica, clase trabajadora, clase pobre, excluidos, empiezan a ser elementos de referencia. Y daros cuenta de lo que yo os decía del estudio anterior, es decir, que el prejuicio, el estatus de clase media muchas veces es un obstáculo para hacer frente a las situaciones. Y un apunte, es decir, lo que es la tesis que yo he venido sosteniendo desde hace años, vamos hacia un modelo de estructura social dual. La evolución de los sistemas de estratificación social han seguido una secuencia que de alguna manera se podía ilustrar en un gráfico como el que pongo yo ahí, que no comento, pero en este momento estamos emplazados en una posición que es la que se corresponde al último modelo, que precisamente yo no le puse nombre, pero el profesor Miguel Geltrán en algún libro, en algún escrito, dijo que era la estructura en forma de seta, en forma de, no sé, si sería la seta nuclear o la seta de no sé qué, pero de alguna manera una estructura dual. Esto es lo que yo vengo analizando desde la publicación de esa trilogía que comentaba antes Luis Enrique sobre la sociedad dividida, el libro que se publicó en el año 2001 y que dio lugar a que algunos colegas nuestros dijeran que era un libro que no tenía nada que ver con la realidad. Eso es como está escrito, se puede decir. Y alguno decía, bueno, ¿y por qué se habla Tezanos de las infraclases y de los sectores dependientes? Es que eso es lo que estaba empezando a pasar. Y ahora, en este momento, yo creo que esa perspectiva, el horizonte de la sociedad dividida, de la sociedad escindida, desequilibrada, de alguna manera, es una perspectiva que se nos está veniendo enfrente de manera acelerada. Y todo esto, lógicamente, va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Los que pasan mal en nuestras sociedades no se van a quedar, como empieza a verse en algunos países o en algunos lugares, de brazos cruzados, resignados a su mala suerte, a su mala fortuna. Probablemente los tiempos que vamos a vivir, si no hay cambios, van a ser tiempos especialmente confusos, especialmente conflictivos, en la que el problema de las desigualdades, el problema de la exclusión social, se va a imbricar nuevamente, como ha ocurrido en otros periodos de la historia, con toda la problemática que se relaciona con el poder, con el funcionamiento de las instituciones públicas y, por lo tanto, con fuertes procesos de disensión política, social y de otra naturaleza. Muchas gracias por vuestra atención y nada más. Muchas gracias, profesor Tezanos. Tiene la palabra la profesora Amparo Serrano Pascual. ¿Te pones aquí? No te preocupes, me ha dejado Luis Enrique. Muchas gracias. ¿Quito esto? No te preocupes. Eso era lo mío. Es el tuyo, ¿verdad? Sí, sí. Tampoco. Sí. Muchas gracias, Luis Enrique, por tu cariñosa presentación y tu amable invitación. Me gustaría, he cambiado un poco el tema del que me gustaría hablar porque desde la última vez que estuvimos comentándolo estaba como un poco fascinada por cómo estaba siendo o cómo se estaba colando ese concepto que de alguna forma está apareciendo absolutamente por todos lados, que es la noción de emprendimiento. Entonces, la cuestión que me gustaría plantear es cuáles son las epistemes, las doxas, los planteamientos que inducen este concepto, esta noción que se está
colando en nuestra cotidianidad, que está invadiendo nuestro modo de entender el trabajo, nuestro modo de plantearnos los problemas ante los cuales nos enfrentamos. Entonces, la cuestión que me gustaría desarrollar es una dimensión del malestar social que tiene que ver con un proceso de radicalización de la psicologización política del trabajo. Psicologización política no solamente entendido en términos de ese deber ineludible, ese destino innegable ante el que todo sujeto se tiene que enfrentar, de hacerse dueño, de hacer frente, de tomar las riendas de su propia vida, sino sobre todo como horizonte semántico. Es decir, de alguna forma estamos asistiendo a un proceso en el cual estamos asistiendo a una desapropiación de gran parte de aquellas nociones, de aquellos conceptos que nos permitían visibilizar, que nos permitían comprender la relación que determinadas situaciones de desigualdad, de vulnerabilidad, tienen con relaciones de poder, con relaciones de opresión, etcétera. Es decir, no es que, como ha mostrado anteriormente el profesor Tezanos, ni la desigualdad ha desaparecido ni ha disminuido, los conflictos no han desaparecido ni han disminuido, pero se han vuelto invisibles, porque gran parte de las categorías con las que lo pensábamos, con las que lo discutíamos, con las que interveníamos, se han vuelto caducas. De alguna forma, lo que estamos viendo es que cómo la crisis económica está contribuyendo en gran medida a este proceso de vulnerabilización política, y lo que me gustaría desarrollar es cómo entender la crisis económica en gran medida como una crisis semántica, una crisis de gran parte de las categorías de pensamiento y de acción, cómo esta crisis económica está induciendo un proceso de deconstrucción de categorías como es el desempleo, como es el empleo asalariado, y se está extendiendo nociones alternativas que son presentadas un poco como un fénix que surge de las llamas de la crisis, encarna la creación, la energía, la capacidad de revitalizar una sociedad, de salir de las llamas. De alguna forma, este concepto de emprendimiento no sería sino un eslabón más de una serie de conceptos, de una cadena de conceptos que los vemos ya extendidos desde finales de los años 90, aunque comienzan en los años 70, como son conceptos como la empleabilidad, la activación, la flexibilidad y, digamos, el más reciente, sobre todo este último año, tras la publicación de la comunicación de la Comisión con las liturgias a las que nos tiene acostumbrada la Comisión, cuando publica esa comunicación de reencender el espíritu empresarial, vemos cómo hay unas intervenciones incesantes a nivel legislativo, pero no solamente a nivel legislativo, en torno a esta episteme, en torno a esta cuestión, en torno a esta cultura, en torno a este espíritu, en torno a esta noción. Que plantean la cuestión del emprendimiento, como veremos, o de alguna forma estaría relacionado con estas otras nociones que hemos visto aparecer desde los años 90, que luego repasaremos un poco rápidamente, y que de alguna forma contribuyen a una especie de cruzada, una especie de lucha contra la dependencia. La dependencia aparece como una patología moral, en primer lugar, luego como una patología de la personalidad. En este sentido, este tipo de intervenciones, y haciendo un inciso, es verdad que la cuestión de la dependencia o la cuestión de la heteronimia ha sido importante desde la llegada, desde la extensión del liberalismo, con la sustitución del concepto de súbdito con el concepto de ciudadano, con el concepto de sujeto soberano. Lo que pasa es que en el caso de la noción de autonomía o la noción de independencia propia de las sociedades asalariadas era una noción que planteaba que la autonomía y la dependencia era el resultado de una institucionalización de las relaciones de interdependencia, es decir, de la socialización del riesgo, de una institucionalización de relaciones que nos permitían establecernos como sujetos en redes que iban más allá del propio individuo. Lo que estamos viendo es que el concepto de emprendimiento plantea una visión alternativa acerca de lo que significa la dependencia. Ya no sería
esa visión de la autonomía, entendido en términos de interdependencia, sería censurado como dependencia, sería condenado, sería percibido como pasivo. En ese sentido, se plantearía la necesidad de reforzar las capacidades de acción, las capacidades de intervención del sujeto sobre sí mismo, la subjetividad, la intervención sobre las subjetividades, las ingenierías del yo. En este sentido, lo que vamos a observar es que esta noción de emprendimiento, lo que se está planteando es un proyecto o una renuncia a intervenir sobre el mercado para intervenir directamente sobre la subjetividad, sobre el gobierno del sujeto, sobre la administración del propio yo, etcétera. En este sentido, se puede entender en gran medida esta noción o este concepto como un proceso, como un proyecto de gestión de las contradicciones ante las que se encuentra enfrentado el nuevo modelo económico, que por un lado reclama del sujeto la autonomía, la independencia psicológica, a pesar de la profunda dependencia social, económica y política. Para plantear, claro, estamos diciendo, cuando hablo de concepto de emprendimiento, cuando estamos planteando nociones, detrás de estas nociones hay un sentido común. Cuando hablo de sentido común, hablo de un sentido como puede ser los ojos, la vista, el olfato, el oído. Es un sexto sentido que nos permite situarnos frente al mundo, que nos permite interpretar el mundo y que además nos ubica en este mundo. Lo que ocurre es que frente a los otros sentidos, que son experiencias muy privadas y muy personales, el sentido común es compartido, es colectivo, es algo que nosotros mantenemos como parte de un grupo. En este sentido, lo que plantean gran parte de estas nociones, y lo vamos a ver con el concepto de empleo y desempleo, que fueron invenciones, como ha dicho anteriormente Luis Enrique Alonso, de las sociedades industriales, con la invención de estos conceptos, en realidad lo que se estaban también planteando es una transmisión de una serie de doxas, de una serie de axiomas, de una serie de planteamientos que cuestionaron gran parte de los dogmas propios del primer liberalismo. Como iré muy rápidamente, por ejemplo, la idea de que las partes contratantes son sujetos libres e iguales regidos por el principio de la libre voluntad. Frente a este axioma se planteaba que la condición propia del sujeto asalariado era una condición de heteronimia, una condición de dependencia y que, por tanto, forma parte de la condición asalariada el conflicto industrial, el conflicto asalariado. La segunda cuestión, que era la idea de que frente a la cuestión de la libertad, la idea o el principio de que el sujeto que no posee capital tiene que vender lo único de lo que dispone, que es el trabajo. Existe el riesgo de que el trabajo se convierta en mercancía. Existen dispositivos, por tanto, para evitar que el trabajo se convierta en mercancía, esa desmercantilización, porque se entiende que en ese sentido, si no, el trabajo aparecería como condición, o la condición salarial aparecería como condición de dependencia y vulnerabilidad. En tercer lugar, la cuestión, el cambio de entender la falta de trabajo, la deprivación económica, cualquier situación de vulnerabilidad y de exclusión en términos de falta, a entenderlos con la noción social o sociológica de riesgo. Que eso implica, de alguna forma, el pasar de un análisis más individualizado que implica un diagnóstico moral, que implica una intervención desde el ángulo de la caridad, a plantear una intervención desde el ángulo de la justicia, desde el ángulo de la política. Este tipo de axiomas que fueron revisados o que fueron cuestionados en gran medida por la invención del empleo y por la invención del desempleo implicaban una concepción estadística de lo social que no miraba o que no se dirigía a las intervenciones tratando de analizar las actitudes, las orientaciones, las voluntades, a lo Luis Vives, es decir, tratando de analizar las trayectorias personales, etcétera, sino se entendían los sujetos como parte de una categoría más amplia, los riesgos eran aleatorios, había una concepción, todo el mundo asumimos los similares riesgos, había una concepción más social o más sociológica acerca de lo que significa exclusión, de lo que significa vulnerabilidad, etcétera. Lo que observamos es que a partir de los años 70, con la crisis de los años 70, pero fundamentalmente a partir de los años 90,
coge fuerza la noción de empleabilidad que ya integra un enfoque médico, en principio en los años 70 más dirigido a sujetos en situación de discapacidad social, pero ya integra no tanto una concepción del desempleo como un problema de falta de trabajo, sino hay que adecuar los puestos de trabajo a las características de sujetos que se encuentran en una situación de desventaja social. Esa situación, ese concepto de empleabilidad fue generándose desplazamientos metonímicos de entenderlo en términos de distancia al empleo, luego la probabilidad de encontrar un empleo, posteriormente fue significando la adaptabilidad. Es decir, pasamos de adaptación a adaptabilidad, el foco va a ser el individuo, va a ser las características, la importancia ahora va a radicar en hasta qué punto asegurar que las actitudes, que las orientaciones, que las voluntades del sujeto se adecúen a las demandas del mercado de trabajo. Esta noción facilitó la incorporación de otros conceptos como son la de activación y su léxico social en términos de dicotomías activo-pasivo, el compromiso de actividad, etcétera, y tenemos esa noción que es emblemática de este paradigma de la activación, que es el concepto de la trampa del desempleo, la trampa de la pobreza. Los conflictos ya no es entre asalariado, entre una persona que dispone de capital y una persona que dispone solamente de trabajo, el conflicto es en el seno del propio individuo. Son conflictos individuales, son trampas personales, son trampas ubicadas más en un plano subjetivo, en un plano individual. Este concepto de activación facilitó esa idea de que las intervenciones iban dirigidas a ayudar al sujeto a que se ayude a sí mismo, a facilitar justamente a que el sujeto pueda intervenir sobre sí mismo, pueda gobernarse a sí mismo y evitar esas situaciones de dependencia. Este paradigma se radicalizó con la noción de flexiguridad o con el paradigma de flexiguridad, que ya no entendía la intervención solamente en la subjetividad, sino todos los modelos de regulación, la legislación, etcétera, tenían que reformularse para que el sujeto se educara, es decir, para que el sujeto se adueñara de su propio destino. Voy un poco rápido, si hay alguna cuestión de estas, es más, lo planteaba un poco para que veamos cómo ha surgido, de dónde nace esta noción de emprendimiento, porque parece que surge de una especie de vacío social y lo que me gustaría plantearos es que justamente la noción de emprendimiento probablemente hubiera sido inviable si no hubiéramos tenido ese trabajo semántico, ese trabajo social en el cual hemos sido educados desde los años 90 para nombrar el problema de desempleo, para nombrar el problema de exclusión social. La noción de emprendimiento es cómo entender el emprendimiento antes de analizar cuáles son las doxas, los principios, los axiomas que plantea esta noción. Pues el emprendimiento es fundamentalmente una mentalidad, es una cultura, un espíritu. La idea detrás del emprendimiento es fundamentalmente, o se podría sintetizar fundamentalmente en tres ejes. Por un lado, una extensión de la lógica empresarial más allá de los límites exclusivos de la empresa. Es decir, el plantearse que el individuo se trate a su propio se dirija hacia su propio capital o gobierne su propio capital como lo haría con un capital económico. Es decir, la idea de sujeto empresa, o sujeto como microempresa, como individuo, como empresario de uno mismo. Una segunda cuestión que sería una reformulación del diagnóstico moral acerca del emprendimiento. El emprendedor no es igual que el empleador. Habría haciendo una analogía con la división entre los buenos y los malos pobres que facilitaron la invención, el surgimiento del concepto de desempleo, los buenos pobres serían los desempleados, daría lugar a una nueva categoría social, una nueva categoría referencial. Podemos de alguna forma también entender que lo que está ocurriendo con este concepto de emprendimiento es una situación similar. Habría una diferenciación entre los buenos y los malos pobres. Los buenos pobres serían sujetos, ya no solamente, perdón, los emprendedores serían individuos no solamente que toman las riendas, que tienen éxito económico, que digamos que tienen una eficacia, una rentabilidad económica, sino además que son los flotadores de la crisis, son aquellos que nos van a permitir salir, nos van a permitir salvarnos de esta crisis tal y como está siendo construida y producida. Es decir, va más allá de un mero éxito individual. Es de alguna forma aquellos héroes. Os voy a poner un extracto de un representante del Comité de Emprendimiento
de Emprendimiento e Industria de la Comisión Europea, y esa énfasis en son los emprendedores los que nos van a permitir salir de esta situación, los que nos van a permitir salvarnos de la crisis. La tercera cuestión, también fundamental, es la idea de que el sujeto, el individuo, es el origen y el horizonte en la intervención. Es decir, el individuo aparece, es la causa del problema, pero también la idea de que no tienes que buscar ni en el Estado social, ni en un empleador, ni en un empleo de por vida las soluciones a la crisis, sino tienes que buscarlos inventando tu propio trabajo, creando tu propio trabajo, esa idea de buscar, frente a esa idea de buscar, de encontrar, de colocar, más esa idea de crear, de inventar, de producir, como algo creado de la nada. Finalmente, sí. ¿Cuáles son algunas de las axiomas, de los principios de sentido común que estás transmitiendo? Pues esto lo podemos ver en analizando diversos ámbitos. Por ejemplo, en términos de esa tendencia incesante a las reformas sociales. Por ejemplo, tenemos la famosa reforma educativa, esa idea de cambiar la asignatura de ciudadanía, o no cambiar, pero hacer desaparecer la asignatura de ciudadanía y, por ejemplo, plantear la cuestión del emprendimiento como una cuestión transversal en los diversos ciclos educativos, de tal modo que permitan educar las mentes, educar las culturas, educar las mentalidades. Luego también está esta cuestión de los modelos de rol, que ya insistía la Comisión Europea en enero de este año en esa idea de facilitar que los medios de comunicación transmitan nuevos modelos referenciales para que los jóvenes se identifiquen con referenciales alternativos, etcétera. Y eso lo vemos continuamente en nuestras pantallas, una cuestión también, por ejemplo, en las páginas Salmón del País hay un pliego dedicado solamente a la cuestión del emprendimiento. Es decir, aparece este tema de la educación de las mentes, la educación de las mentalidades, aparece absolutamente en diversos ámbitos. Luego también la cuestión un poco de cómo se está reformulando el orden de las responsabilidades, por poner algunos ejemplos en la reforma laboral, pero también en la reciente Real Decreto de Apoyo a Emprendedores y el reciente proyecto de ley de apoyo a emprendedores que complementaría el anterior. Se ven cómo algunas de las cuestiones que se plantean, por ejemplo, en el tema de la reformulación no solamente cuál es un despido procedente o improcedente, detrás de esa idea de procedente o improcedente está la cuestión también de las sanciones que se aplican a un empleador ante el incumplimiento de un contrato. Incumplimiento de un contrato que no es un contrato entre dos partes, sino es un contrato tutelado socialmente, tutelado a partir del derecho laboral. Esa reformulación de lo que es procedente y lo que es improcedente, hacer que sea procedente cuestiones meramente económicas y la legitimación incluso de los despidos improcedentes, es decir, sabéis que la creación de una figura contractual según el cual el periodo de prueba se alargaría hasta un año, es decir, no tendría esa diferenciación entre procedente y procedente no sería relevante. Es decir, bueno, me estoy extendiendo mucho. Lo que estoy planteando es cómo se están reformulando de alguna forma esas cuestiones. Por un lado, luego también un léxico, lo habréis visto si habéis leído el Real Decreto Ley o el reciente proyecto, por ejemplo, los ángeles inversores, esa idea de la desgravación fiscal, ya no tanto, la lógica anterior era para favorecer determinados colectivos en riesgo de inserción, ahora la idea ya no sería una lógica social, sino sería una lógica puramente de dinamización del mercado, es decir, de apoyo a proyectos de emprendedores, etcétera. Bueno, y la última cuestión sería un poco el emprendimiento, que a veces lo estamos escuchando más, esa posibilidad, por ejemplo, de en vez de hacer o plantear las prestaciones sociales como estrategias de desmercantilización, de autonomización del sujeto para evitar la subordinación que puede implicar la dependencia del mercado, el emprendimiento como una cuestión más de capitalización, por ejemplo, de esas prestaciones sociales para facilitar el atractivo de esa fuerza de trabajo, para facilitar el emprendimiento, para facilitar el activar los nichos en el mercado. Bueno.
Este es un vídeo que no tiene desperdicio, a lo mejor lo habéis visto, pero esa idea un poco, volvemos, es una cuestión de creencias, es una cuestión de proyectos, es una cuestión de mentalidades. Bueno, ya que acabo, la cuestión que quería plantear es que esta difusión de la noción de emprendimiento lo que está planteando es una despolitización importante del trabajo, una tendencia a invisibilizar gran parte de las cuestiones, por ejemplo, la idea del conflicto industrial, la vulnerabilidad propia de la condición asalariada, etcétera, y cómo estamos pasando en este sentido de una transformación en los modos de intervenir frente a la ausencia de trabajo desde la justicia hasta la cuestión de la terapia, de la intervención sobre sí mismo, del reforzamiento de la subjetividad, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Tiene la palabra Miguel Beltrán, cuando quieras. Gracias. Bueno, amigas y amigos, mi intervención va a girar alrededor de dos términos: malestar y bienestar. No es tanto un juego de palabras como una proposición en este momento muy pesimista. Entender el malestar social como un resultado, quizás no exclusivo, pero como un resultado importante de los problemas del estado de bienestar. El estado de bienestar, evidentemente, los tiene en este momento, no solo por la crisis general, de la que hablaremos de aquí a un ratito, sino por su propia crisis, la crisis del estado de bienestar. E incluso antes de hablar de esa crisis, hay quien prefiere hablar de la erosión de que se ha intentado hacer objeto al estado de bienestar por parte de algunos regímenes políticos o de algunos políticos en concreto, intentando, por ejemplo, el señor Reagan en los Estados Unidos, la señora Thatcher en Inglaterra, actualmente el grupo del Tea Party en el Partido Republicano de los Estados Unidos, hasta cierto punto el propio Cameron en Inglaterra, de nuevo, no eliminar el estado de bienestar, pero sí, de alguna manera, erosionarlo, adelgazarlo más que desmontarlo, como producto de una ideología neoliberal que entiende que el estado de bienestar es una corrupción mental y moral que no lleva más que a la degradación de la convivencia. No vamos a entrar en ello plenamente, pero creo que todos somos conscientes de cuál es esa situación del neoliberalismo erosionante del estado de bienestar. Pero hablaremos sobre todo no tanto del tema de la erosión, sino de la crisis propia del estado de bienestar, digamos la crisis interna del estado de bienestar y de, en segundo lugar, cómo sufre de la crisis económica que nos hace sufrir a todos en este momento. Quisiera proponeros como idea básica para arrancar la de que el estado de bienestar se identifica plenamente con el estado social y democrático de derecho. Aquí estáis algunos que me habéis oído hablar de ello ya alguna vez, el profesor Tezano 3 o 4 veces ya, y insisto mucho en esa noción. El moderno Estado social y democrático de derecho es estado de bienestar. No se pueden concebir ambas cosas separadas. E incluso tiene una historia relativamente lejana y en este punto, si no lo hago reviento, como alguien decía antes, leo siempre el artículo 13 de la Constitución española de 1812, de la PEPA. De modo que, si me vais a permitir, lo leo. Son 3 líneas. Dice el artículo 13 de la Constitución de 1812 que el objeto del gobierno es la felicidad
de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Punto. A mí me parece espléndido que nuestra Constitución del año 1812, contuviera esa declaración, que a ese nivel es la primera que yo conozco en toda la historia europea. Después las cosas no rodaron favorablemente en esa dirección, como es notorio, pero el punto de partida está ahí y no es malo partir de él. Pensar que mi énfasis en la identificación del estado de bienestar con el Estado social y democrático de derecho tiene que ver con el análisis que Marshall hace de las grandes conquistas de la humanidad, cómo los derechos civiles son los primeros que se conquistan cuando se hace desaparecer la esclavitud y la servidumbre de la gleba, cómo hay un segundo salto que es la conquista de los derechos políticos, que tiene lugar fundamentalmente cuando se estatuyen los sistemas democráticos y se entrega el voto a los ciudadanos, y pensar que este proceso es más lento y más largo, porque, por ejemplo, a las ciudadanas en España no se les concede el voto hasta el año 1931. Y hay un tercer salto, que es el logro o la conquista de los derechos sociales, que tienen que ver, están íntimamente ligados a la evolución del estado de bienestar. Pensar, por ejemplo, que los partidos revolucionarios, los partidos que trataban de eliminar el sistema capitalista, los partidos de clase, a partir sobre todo del ejemplo del SPD, del Partido Socialdemócrata Alemán de 1959, dejan de ser, y en España 20 años después, dejan de ser partidos de clase, partidos revolucionarios, aceptan un sistema económico como el capitalista, bien es verdad que intervenido por el Estado, y evidentemente se articulan en un mecanismo que podemos llamar, que se ha llamado con amplia audiencia, el pacto keynesiano. El pacto keynesiano que indica una intervención del Estado en favor de la felicidad y del bienestar de los ciudadanos, controlando el modo de producción capitalista con objeto de impedir la explotación de la gente y al mismo tiempo desactivando la actitud revolucionaria de estos partidos de clase que dejan de ser partidos de clase para integrarse a través de este pacto keynesiano en el sistema. Ahora bien, hay una crisis interna del propio estado de bienestar reconocida desde hace mucho tiempo ya y por autores con una clara orientación, digamos, incluso, si me permitís, de ideología izquierdista. Por ejemplo, Habermas, en un famoso libro sobre los problemas de legitimación en el capitalismo tardío, señala que el estado de bienestar tiende a provocar inflación, tiende a provocar, atención, malestar por su mal funcionamiento y, sobre todo, en los procesos electorales se crean unas expectativas que después producen frustración en los ciudadanos y, por tanto, malestar y rechazo del sistema. O'Connor habla en su libro La crisis fiscal del Estado, habla de que el estado de bienestar implica necesariamente un crecimiento de los gastos mayor que el crecimiento de los ingresos. Y Ofe habla en sus Contradicciones del estado de bienestar de cómo las demandas sociales son sistemáticamente crecientes y llevan a situaciones de desasosiego social. Los cambios internos del propio estado de bienestar yo los clasificaría fundamentalmente en tres niveles, del más básico, el demográfico, al más sofisticado, el ideológico. El cambio demográfico implica que la estructura de las poblaciones
en las que se da el estado de bienestar ha cambiado, de tal forma que los nacimientos se han reducido y lo que eran pirámides de población ya no podemos seguirlas llamando pirámides, sino que hay que emplear alguna otra expresión que refleje su estrechamiento por abajo y por el centro. ¿Esa qué consecuencia tiene? Que como la expectativa de vida crece y por arriba la pirámide también se ensancha y se estrecha por el centro, hay una dificultad de financiación fundamentalmente de las pensiones, pero no solo de las pensiones. De modo que habría uno de los fallos típicos del estado de bienestar a causa de factores demográficos, estrictamente demográficos, sería el de la imposibilidad de mantener un sistema de pensiones, cosa que ya se ha visto prácticamente en todos los países avanzados e incluso en algunos de ellos, por ejemplo en España, ha implicado la necesidad de hacer una especie de caja para el momento crítico en donde las aportaciones de los activos no sean capaces de cubrir los gastos de las pensiones de los pasivos. De modo que, primer problema, el problema demográfico de difícil solución. Un segundo problema, no diría yo de peor solución todavía, pero no le falta mucho, es el problema de la globalización. Cuando se reducen los aranceles de importación, se impide utilizar aranceles protectores de un mercado nacional, empiezan a llegar productos que son fabricados en países que tienen un pobre estado de bienestar o que incluso carecen de él, con lo que los costos que recaen sobre el producto en cuestión son muy pequeños y le abren paso frente a otros procedentes, por ejemplo, del propio país que importa esos a que me vengo refiriendo, porque son más caros. Evidentemente, los costos en España del estado de bienestar que recaen en nuestros productos que ponemos en el mercado, esos costos son mucho más altos que los que vienen de China, de India o de Sumatra. Entonces, ¿qué sucede? Que los países que tienen un buen estado de bienestar y han entrado en el proceso de globalización se encuentran con grandes dificultades comerciales por razones de que lo que pesa del estado de bienestar sobre los objetos que ponen en el mercado es mucho más de lo que pesa sobre esos mismos productos importados de los países con pobres, pequeños, deficientes estados de bienestar. La tercera dificultad por la que pasa la misma noción de estado de bienestar es el crecimiento de la ideología neoliberal. Lentamente, pero sistemáticamente, se ha ido, no diré imponiendo, pero sí estableciendo por todas partes un tipo de ideología que, ya digo, cuestiona incluso moralmente, por increíble que parezca, la noción de estado de bienestar, por entender que nos convierte a todos en personajes pasivos, dedicados a nuestros caprichos, con poco empeño en resolver nuestros propios problemas, esperando que nos los den resueltos. De modo que, aunque no hubiera crisis económica actual, la crisis que empezó en 2008, el estado de bienestar estaría pasando por dificultades más o menos serias, más o menos graves, pero con la crisis mucho más, con la crisis que somete a los países a riesgos de quiebra, incapaces de pagar la deuda vencida e incapaces de comprar deuda nueva, salvo a costes muy altos. Piensen ustedes, por ejemplo, el mecanismo que estamos viendo sin que nadie lo señale estrictamente con el dedo en la economía española. Dicen los periódicos, hemos conseguido en esta oferta de deuda vender tantas y cuantos miles de millones a 10 años, a 5 años. Dicen, ¿y esa deuda para qué se utiliza? Para pagar la deuda vencida, que hay que pagarla y que no se tienen recursos para pagarla, y para otros efectos secundarios. Pero, desde luego, el pago de la deuda se hace con cargo a otra deuda. Lo que se intenta es ir disminuyendo el conjunto del déficit con el austericidio que hemos oído decir.
Pero no es el único riesgo de la crisis, evidentemente, sino el quizá tan grave o más grave, el riesgo de recesión, el riesgo de estancamiento o de retroceso del Producto Interior Bruto del país. De modo que hay riesgo de quiebra y riesgo de recesión. Las políticas anticrisis son muy claras. Una, evitar la quiebra; otra, evitar la recesión. La de evitar la quiebra eliminando el déficit es una filosofía neoliberal que descansa fundamentalmente en Hayek, en el economista Hayek, mientras que evitar la recesión impulsando el desarrollo es una economía basada en una ideología socialdemócrata que descansa sobre todo en el economista Keynes. La de evitar la quiebra eliminando el déficit implica recortar el gasto, los famosos recortes, recortar el gasto y subir los impuestos, lo cual produce unos efectos también negativos, aumenta la recesión, dificulta el crecimiento. Mientras que la política, digamos, keynesiana de evitar la recesión impulsando el desarrollo exige más gasto público y menos impuestos, lo cual evidentemente puede aumentar la deuda y genera tensiones por lo menos inflacionistas. La salida es complicada porque resulta que ambas políticas han de hacerse compatibles. Dos cosas tan disímiles, tan aparentemente contradictorias, no son tan disímiles ni tan contradictorias. Se requiere una cierta dosis de cada una, para llevar las cosas, entiendo yo, por el camino adecuado. No son políticas contradictorias, aunque aparentemente lo sean, sino que son complementarias. Déjenme leerles también 3 líneas de Joaquín Almunia, comisario de la Unión Europea, que dijo en octubre de 2011: hay dudas razonables sobre si no nos estaremos pasando en la dosis de ahorro para enfrentar la crisis. Igual hay que introducir estímulos en la economía, porque se corre el riesgo de que la política de austeridad sofoque el crecimiento. Esto está dicho hace 2 años y vean ustedes cómo ruedan las cosas. El grupo de socialistas y socialdemócratas, en el Parlamento Europeo hizo público poco después, en diciembre del año 11, un mensaje largo en el que, entre otras cosas, decía, y leo de nuevo: la política de desregulación financiera y la exclusivamente centrada en la austeridad y los recortes están destruyendo la base económica del modelo social europeo. Debemos abandonar esta política basada solo en la austeridad y llevar a cabo la inversión pública necesaria para estimular el crecimiento y el empleo. Bueno, parece que la orientación actual de la política española está intentando enganchar en esa dirección. El 90% del Congreso el otro día apoyó al presidente del Gobierno para que pidiese a la Unión Europea otra política económica. En concreto, se le pidió que el día 26 de junio el señor Rajoy pidiera en Bruselas un cambio de política económica en la Unión Europea que sirva para fomentar el crecimiento y apartar la austeridad que ha sido prioritaria en los últimos años. Se habla de la oposición, la coincidencia entre gobierno y oposición en el malestar por la premiosidad con que la Unión Europea pone en marcha medidas de estímulo de la economía, algunas de las cuales aprobó hace meses y sale del bucle de la austeridad. Es importante decir a Europa que hay que reorientar la política económica. No solo la política de austeridad es suficiente para salir de la crisis. Esto es lo que el 90% de nuestros congresistas pusieron tras del presidente del Gobierno para que lo
presentara en su visita a Bruselas del día 26 de junio. Y voy a intentar terminar lo antes posible porque creo que ya es una hora muy avanzada. Y vuelvo al tema del malestar social. El malestar social implica, de alguna manera, frustración por el mal funcionamiento del estado de bienestar. Vamos a ver, piensen ustedes, sobre todo los que son más jóvenes que yo, por ejemplo, piensen ustedes que vemos nuestra relación con el estado de bienestar como algo perfectamente natural. Vemos perfectamente natural que si tenemos algún tipo de enfermedad o de achaque, podamos ir a la consulta o al hospital, nos atiendan, incluso nos operen o nos provean de medicamentos sin tener que pagar. Esto nos parece perfectamente natural. Del mismo modo que nos parece perfectamente natural que yo me jubile y al mes siguiente cobre mi pensión. Todo nos parece natural, de tal suerte que casi no lo vemos. Cuando la acción pública funciona bien, es prácticamente invisible. Cuando empieza a verse con claridad, es cuando empieza a funcionar mal. Entonces nos damos cuenta de que algo huele mal en Dinamarca. De modo que, efectivamente, consideramos natural la seguridad social, consideramos natural nuestra utilización del sistema sanitario, la educación pública fundamentalmente, incluso la vivienda, desde luego el pleno empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando no funciona lo que esperamos que funcione, lo que consideramos natural que funcione, se produce una frustración de expectativas. Frustración de expectativas que genera insatisfacción, que genera descontento. Atención, y este descontento genera desafección. Empleo esta palabra de manera deliberada. Desafección como rechazo del sistema político. ¿Os suena lo de los indignados? Estoy hablando de ellos. De modo que, fíjense, fijaros, de una situación de malestar social, hemos pasado, si me permitís la expresión, no soy yo el primero que la usa, hemos pasado a una situación de estado de malestar. El estado de bienestar se está convirtiendo, se puede convertir, o se ha convertido ya en un estado de malestar que implica una degradación de la democracia y una reclamación por parte de los que viven con más claridad este fenómeno, una reclamación de participación política, que es eso de que nos llamen solo 4 años a echar un voto. Y dicen, lo hemos estado oyendo ustedes y yo, o vosotros y yo últimamente, no nos representáis. Todo esto es pura y simplemente una consecuencia de la conversión del malestar social en estado de malestar, porque, insisto, repito, genera una desafección que implica un rechazo del sistema político. No es solo, por tanto, el que nos irrite o nos disguste profundamente o más o menos profundamente el que nos den 3 meses y medio para una operación en un tribunal, en un hospital de la Seguridad Social, sino es algo más complicado, más difícil de diagnosticar, con consecuencias más difíciles de prever y, en cualquier caso, muy inquietante. Eso es todo. Gracias, profesor Beltrán. Tiene la palabra Carlos Prieto, de esta misma facultad. Bueno, la jornada siendo larga, yo voy a ver si intervengo menos tiempo que me corresponde, después de agradecer a Luis Enrique y a la organización el haberme permitido hablar. Bien, yo pretendo, o había anunciado, hablar sobre los parados, el hilo que he puesto al límite de la exclusión social. Pero no me interesan los parados como un colectivo social que merece una especial consideración por razones morales o políticas, sino sobre todo los parados como síntoma, en el momento actual,
de profundas transformaciones negativas de las sociedades que estamos sufriendo desde hace varias décadas. Lo que quiero es intentar ver razones, ver explicaciones, para intentar comprender algo de lo cual nos hablaba José Félix Tezanos, de cómo es posible que en pocos años en España se haya pasado de un 8% de paro a un 27%, cómo seamos uno de los países de Europa con unos índices de desigualdad más elevados, cómo haya un porcentaje elevadísimo de la población en riesgo de pobreza y de exclusión social, y cómo que haya también una parte muy importante entre los parados que se hallen en situación de paro de larga duración. Vamos a ver. Yo creo que estas situaciones extremas son síntomas de una serie de cambios que está sufriendo la sociedad española y que se sitúan en 3 niveles y que se acumulan unos a otros. Primero, un proceso europeo y casi hasta mundial de desmembramiento de la sociedad salarial, desagregación de la sociedad salarial. El término, como sabéis, es de Robert Castel, desmoronamiento, effritement, los que saben francés lo dicen mejor, desmoronamiento de la sociedad salarial, sustituido por una propuesta de construcción de orden social basada en ideas neoliberales, es decir, predominio del mercado sobre la política, individualización y conversión de la protección social en una protección social existencial, que es perfectamente coherente con un Estado neoliberal. Pero no es la única transformación. Sobre esa transformación que afecta a todos los países europeos y de lo cual es un buen portaestandarte en la Unión Europea, se junta otra transformación muy importante, son las transformaciones dentro de nuestro país. España es un país que en este sentido es pionero en el desmembramiento de la sociedad salarial, que tuvo una breve y pobre existencia, y en la implantación de pautas de organización social del empleo y de políticas sociales de inspiración neoliberal. Pero esta segunda transformación alimenta la anterior, en la cual encuentra legitimidad, pero a ella se une una tercera, a mi modo de ver, que tiene que ver con el hecho de que en los últimos 20 años hemos sufrido una transformación en 2 etapas muy intensas. Primero, un fuerte crecimiento de la economía y del empleo, pasando de 12,5 millones de ocupados a 20 millones de ocupados, y una caída en vertical de ese crecimiento del empleo que va a poner patas arriba y va a incrementar las tensiones sociales para facilitar precisamente las transformaciones tanto ligadas al desmoronamiento de la sociedad salarial española como al desmoronamiento de la sociedad salarial española como parte del desmoronamiento global de la sociedad salarial. Bien, ¿en qué consiste ese desmoronamiento, desmembramiento de la sociedad salarial que estamos sufriendo en Europa y de la cual es portadora en buena medida las políticas de la Unión Europea? La sociedad salarial es una forma de organizar el orden social que tiene como trasfondo la existencia de fuertes movimientos obreros y que se traduce precisamente para lograr integrar las clases asalariadas en una serie de políticas ligadas a establecer límites al mercado y límites a los procesos de relaciones sociales ligadas a relaciones individuales. En concreto, una sociedad salarial es una sociedad que desmercantiliza el trabajo a través de políticas de estabilización del empleo, de salarios decentes, de protección social a la cual se tiene derecho en situaciones de desempleo. Es una sociedad en la cual las relaciones sociales, en particular relaciones sociales de trabajo, se colectivizan. Y colectivizar en una sociedad salarial significa, sobre todo, sindicalizar. Los sindicatos tienen un reconocimiento y una presencia en una sociedad salarial que realmente va mucho más allá del ser meras organizaciones de sujetos que han decidido asociarse. En tercer lugar, una fuerte limitación del poder empresarial. Los empresarios, en una sociedad salarial, cualquier empresa,
tiene límites importantes al modo de relacionarse con sus trabajadores y organizar el trabajo. Tienen que respetar una categoría laboral, respetar unos salarios, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero haberme perdido. Sí, no te preocupes, yo me encuentro. Bien, junto a estos aspectos fundamentales de la relación salarial, se observa además en esa relación salarial que la economía es una economía concebida como una economía que debe ser gobernada desde la política. Aquí antes nos hablaban del paito keynesiano, que significa, entre otras cosas, que el Estado gobierna la economía, y de ahí que la perspectiva del pleno empleo, y yo solo añadí del buen empleo, pleno empleo, de buen empleo, es una perspectiva clave en la forma de concebir cómo hay que organizar bien la sociedad, cómo hay que organizar una sociedad en términos de justicia. Bien, este proceso, ¿no?, de constitución de la sociedad salarial entra en crisis precisamente introduciendo dinámicas que van en el sentido contrario. El trabajo se mercantiliza, cada vez es más inestable los empleos en toda Europa. Los salarios cada vez están más sujetos a las leyes del mercado, por lo tanto dejan de ser salarios decentes. Los sindicatos cada vez son más marginados y todas las organizaciones colectivas en las relaciones laborales, y cada vez se gobierna menos la economía, de modo que sea la economía la que gobierne la sociedad y no el Estado el que gobierne la economía. Y como alma, por así decirlo, como elemento central de todas esas transformaciones, la individualización. La individualización, tal como inicialmente fue concebida, pero sin historia anterior, por los primeros grandes clásicos del pensamiento liberal. El individuo libre, autónomo, capaz y responsable, pero a la vez, decía Andrés Bilbao, autista, que no piensa más que en él mismo a la hora de emprender acciones para poder situarse en relación con los demás. Bien, como digo, todas estas características de la sociedad entran en crisis como un proceso global de, además del desmembramiento de la sociedad salarial, de implantación de un orden social neoliberal. ¿Qué base social tiene esta transformación? Si antes yo decía que una de las claves de la sociedad salarial era la sindicalización de las relaciones laborales, los fuertes recursos de poder del sindicalismo, una de las claves está precisamente en la pérdida de poder de las organizaciones sindicales. Desde los años 70-80, en toda Europa, las organizaciones sindicales pierden fuerza, capacidad de movilización y, por lo tanto, capacidad de presión para mantener esa sociedad integrada en forma de sociedad salarial. Quiero añadir que en la etapa final de la constitución de la sociedad salarial aparece un movimiento social que obliga a replantear muchas de las relaciones anteriores, al cual raramente se le tiene en cuenta y que es clave y fundamental para entender esas transformaciones sociales antes de la crisis, durante y después de la crisis, que es el movimiento feminista, que nos lleva a descubrir que tras esas historias salariales hay otra historia que tiene lugar al mismo tiempo, que es la historia de unas relaciones de género que son desiguales, que son asimétricas y que hay que corregir. Bueno, sobre ese desmembramiento de la sociedad salarial e implantación de una sociedad mercantilizada, de una sociedad rejerarquizada, de una sociedad desindicalizada, se sitúa la transformación de la sociedad española a partir de los años 80. Yo decía antes, y vuelvo a repetir ahora, que el carácter de asalarización o el carácter de sociedad salarial de la sociedad española nunca fue logrado de un modo consolidado. Primero porque tiene lugar a partir de un momento en el cual acabamos de superar una etapa de fuerte dictadura, y cuando se implanta en España como gran referente europeo la sociedad salarial ha empezado a entrar en crisis en Europa. En los años 80 es cuando empieza a hablarse de flexibilidad. Esos son los años en los cuales se empieza a cuestionar todas las cosas que nos contaban de la crisis de estado de bienestar, de euroescepticismo, etcétera, etcétera. Es decir, que España intenta consolidar, crear una sociedad salarial cuando ha empezado a entrar en crisis. Y además con unas bases muy frágiles, entre otras cosas, frágiles, porque sus sindicatos
poderosos a nivel institucional son muy frágiles en los centros de trabajo, en particular en un tejido productivo con muchas pequeñas empresas y en los cuales los sindicatos no es que sean fuertes, es que no están, no existen. Y si sindicatos, las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores son unas condiciones de trabajo y de vida que son las que deciden las empresas, no las que se deciden colectivamente en las relaciones colectivas de trabajo. Bien, España, en ese sentido, se incorpora a la transformación de la sociedad en una sociedad neoliberal de un modo casi como una pionera. Es el primer país, digamos, que implanta unas relaciones de empleo con una fuerte dosis de flexibilidad, la contratación temporal. La contratación temporal en España, que a partir de los años 90 se dispara, convirtiéndose en una de las señas de identidad del empleo en España. En relación con todo el resto de países europeos, es el país con una tasa de temporalidad, de flexibilidad, de debilidad y precariedad mucho más alta que todos los demás. Los salarios en España, inmediatamente después de haber iniciado el proceso de caminar hacia un desmembramiento de la sociedad salarial, son salarios situados en el nivel de los niveles más bajos de todos los países europeos. Y esto sucede de forma, por así decirlo, estructural, hasta en el periodo de mayor crecimiento más intensivo en España. En los años 90 y en los años 2000, los salarios en España no crecen, cuando en el resto de Europa crecen en torno al 7 o al 8%. Por lo tanto, salarios bajos. Empleo débil, término que recojo de Luis Enrique Alonso, porque en España el problema no es que haya mucha precariedad laboral en esta historia, es que todo el empleo de alguna manera es precario. Si vosotros analizáis los resultados de las encuestas de condiciones de vida para ver qué tipo de movilidad se da entre un periodo y otro entre los trabajadores, se observa sorprendentemente que en el periodo de mayor crecimiento del empleo hay mucha movilidad descendente. Es decir, que muchos trabajadores que ocupan posiciones en el segmento superior y que al año siguiente se han visto degradados a posiciones del segmento inferior. Es decir, que de situaciones estables pasan a situaciones inestables y de situaciones inestables pasan a situaciones de desempleo. Por lo tanto, salarios bajos, por lo tanto, inestabilidad y también, dato muy importante, una empresarización permanente de las relaciones y del poder empresarial. Algo que tiene que ver con eso que decía yo antes de la inexistencia del sindicalismo en los centros de trabajo. ¿Cuál es la base social de esta transformación? Pues el hecho de que el sindicalismo ha perdido fuerza a partir de los años 90, más allá de que en el nivel institucional haya tenido una presencia importante. En términos legislativos, España, de un modo acelerado, va introduciendo normas y reglas que conducen a una descolectivización de las relaciones laborales y a un incremento del poder empresarial sobre las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores en los centros de trabajo. Es decir, que en España realmente la idea de desjerarquizar ha desaparecido prácticamente del todo a partir de normas legislativas, de modo que las empresas pueden modificar las condiciones sustanciales del trabajo a voluntad. Es decir que, por lo tanto, España es un país que entra a la limón y al mismo nivel que todos los países europeos en un proceso de desmembramiento de la sociedad salarial, de instauración de un orden neoliberal, pero con un grado de intensidad muy superior. No hay duda de que en estos procesos de desmembramiento e instauración hay grados muy distintos. No se puede comparar la situación de los países nórdicos, en particular Suecia, con los países del sur de Europa. Y entre otras razones, muy probablemente, esto sigue teniendo que ver con las diferencias del poder de los sindicatos. Las tasas de afiliación en Suecia siguen siendo todavía del 80%. Bien. Todas estas cosas que yo acabo de decir, quiero añadir un tercer bloque, un tercer fenómeno al cual yo quiero acceder a través de unos datos, yo no quiero muy rápidamente. Y es el de haceros ver cómo todas estas tendencias, por un lado europeas, por otro lado específicas de España, se ven alimentadas de un modo muy intenso a partir precisamente... No, ese no es. Ese es Modesto, está por allí. No puede... ¿Lo tenías en el escritorio? Sí.
Sí, directamente, ¿por qué no sale? Ese cierro arriba. ¿Por qué no funciona? ¿Es este? Sí. Vale, ya está. Fijaos bien. Aparentemente lo que nos ha sufrido, lo que nos ha pasado en España en los últimos 20 años es haber vivido un proceso más o menos anodino, pero que en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto y en términos de crecimiento del empleo ha sido un periodo realmente absolutamente extraordinario. Ningún experto, ningún investigador, ningún economista, ningún político había podido predecir en el año 94 que España iba a crecer al 3% durante 12 años y que el empleo iba a pasar de 12 millones y medio a 20 millones de eso. Absolutamente imposible en cualquier país desarrollado. Y, sin embargo, fue. Bien, esto que parece un éxito histórico, digamos, de la economía social española, resulta que es probablemente el mayor fracaso de las transformaciones sociales. ¿Por qué? Por las consecuencias que ha tenido. El año 2007-2008 inicia la crisis y a partir de ahí no solo el Producto Interior Bruto decae, sino que el empleo se para y desciende vertiginosamente. Y daos cuenta de lo que sucede, este descenso vertiginoso del empleo crea unas condiciones que, por un lado, hace que el desempleo pase del 8,3 al 27%, que el número de paradas pase de 1 millón y poco a 6 millones y poco, que todo esto crea una tensión, una competitividad, un desaliento y una debilidad por parte de los trabajadores que hace que las empresas puedan terminar practicando toda la serie de políticas que a ellas les interesa sin ningún tipo de limitación. Los salarios han descendido más que nunca. La temporalidad en términos reales no ha dejado de aumentar. La economía subterránea se ha disparado. Y todas las condiciones de trabajo y de vida han sufrido un deterioro acumulado a los procesos anteriores. Y yo quiero haceros ver algo particular. Claro, si vosotros pensáis, pues es una cuestión que se me ha ocurrido dándole vueltas al tema en las últimas semanas, ¿qué es lo que ha pasado con la evolución del empleo en España entre el año 94 y el año 2013? Si cerramos los ojos y decimos, bueno, el año 94 en España había 12 millones de ocupados. Cerramos los ojos en el periodo intermedio, los abrimos el año 2012-2013 y ¿qué es lo que vemos? Que tenemos todavía 16 millones de ocupados. ¿Qué quiere decir? Que entre el 94 y el 2013 hay un crecimiento del 36% del empleo. Contra lo que podemos pensar, en España entre el año 94 y el año 2013 ha crecido el empleo 20 y tantos puntos más que en Europa. Si vosotros cogéis Europa, veis en números índice la Europa de los 15, que es la que siempre tenemos como referente, si damos 100 al año 94, en 2012 sería 111, un 11,7% de crecimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha sido el terremoto, la catástrofe del crecimiento de todo el sector de la construcción y su decaimiento, su crisis, la que ha creado unas condiciones que están permitiendo acelerar, intensificar en todos sus rasgos negativos esas transformaciones que venía sufriendo la sociedad española desde los años 80, primero al mismo ritmo que el resto de la Unión Europea, pero con un grado superior, y ahora acelerado de modos extremos. Digamos bien, yo quería terminar, pero voy a terminar ya, hablando de los parados, que es lo que quería hablar, ¿vale? Pero los parados de larga duración como síntoma de estas transformaciones. El paro ha aumentado mucho, pero lo que más ha aumentado es la situación de parados de larga duración. Es decir, en particular en ciertos colectivos, el de 45 a 54 años, que el paro de larga duración ha aumentado un 40%. No, ha pasado del 22% al 40%. Imaginad trabajadores maduros, 45, 50 años, en situación de desempleo, que transcurre día tras día sus vidas, obsesionados por encontrar un empleo. Y hay que ver en las entrevistas, en los grupos, en las investigaciones que están haciendo, la obsesión que tienen, sobre todo los varones, por encontrar un trabajo que cada vez se les hace más difícil y cuya vida empieza a verse sin sentido y que en el caso de muchos de ellos llegan a pensar que la única salida es el suicidio. En una sociedad de individuos, y voy a hacer la reflexión final,
que es la que nos está conduciendo como modelo de orden social a estas situaciones. Uno puede pensar que, efectivamente, si todos los individuos son capaces, si todos los individuos son suficientemente libres y preparados, podría funcionar teóricamente de un modo que, siguiendo la pauta que predijera Adam Smith, el resto, la acumulación de esos comportamientos individuales terminara en un bienestar y un bien común generalizado. ¿Qué es lo que sucede? Que, como voy a citar a alguien que le vengo citando mucho tiempo, dijera Lacordaire, en sociedades desiguales, en que los individuos son libres pero desiguales, la relación entre el señor y el esclavo, entre el siervo y el señor, entre el empresario y el trabajador, la libertad oprime y solo la ley libera. Si no introducimos modificaciones, regulaciones, recursos para proteger al menos a los excluidos, definitivamente tendremos una sociedad rota, fragmentada y sin futuro. Y esperemos que no sea así. Pues gracias, profesor Prieto. Ha sido, desde aquí arriba el panorama era desolador, entraban masas, salían, una cámara entraba, es el primer ejercicio de sesión postmoderna, ¿no? Grabaciones, masas, multitudes, voluntarios, realmente fijar la atención en lo que decían por parte de nuestros ponentes de hoy ha sido un acto casi heroico que yo les agradezco especialmente y tal porque, ya os digo, solo faltaba un rebaño de ovejas ahí tipo película de Buñuel para que esto ya fuera una auténtica cosa surrealista, ¿no? Y tal de eso de una fórmula, dos curas arrastrándose para que esto fuera realmente, no hemos sabido todavía porque había unas cámaras allí y gente hablando y tal, nadie nos ha dado por cierto ninguna explicación, teníamos aquí el estatuto también de dependientes subordinados, nosotros, dice, dejarlos a ellos que hagan un congreso que mientras tanto nosotros hacemos aquí sociedad del espectáculo, que debía ser lo que se hacía, etcétera, etcétera. No voy a martirizaros diciendo que si alguien quiere tener un comentario, palabras, etcétera, etcétera, porque os acercáis a los ponentes y se lo decís directamente y tal. Pero realmente como experiencia y tal no sabemos si hemos sido sometidos a una especie de experiencia conductista o de la vida de Brian, etcétera, etcétera, pero bueno, nos hemos divertido. Venga, un abrazo muy fuerte. Venga.